clase vamos a tratar de tomar algunas cosas que yo estuve haciéndoles leer y que estuvieron viendo, que estuvimos trabajando. Si bien la clase pasada, bueno, no les subí, la anterior tampoco porque era feriado, estamos como un poco atrasadas, pero espero que esto les haya servido, o por lo menos haya sido útil para ustedes para ponerse al día con el resto de las materias. Sé que muchos de ustedes están como muy desbordados por este asunto de la virtualidad en las materias y todo lo que mandan los docentes, entonces espero que les haya servido un poco para ponerse al día, para estar más tranquilos y más tranquilas. La clase de hoy, mi intención es tomar algunas cuestiones. Ustedes estuvieron trabajando un texto en relación a las cuestiones de la conectividad. Me parece un texto bastante interesante, sobre todo en esta época, para poder pensar las cuestiones de la desigualdad y pudiendo hacer una relación también con el texto de Vaquero y el aprendizaje. Fíjense que estos momentos de virtualidad, que no nos queda otra porque las clases no pueden ser presenciales, ha marcado o ha puesto de evidencia o en evidencia algo que ya pasaba, que venía pasando durante mucho tiempo, y que tiene que ver con la desigualdad. Ahora más que nunca se ha puesto de manifiesto, hay mucha gente, si hablamos vamos a pensarlo particularmente en los chicos de la escuela primaria, pero bueno, esto se aplica a todos y hasta a ustedes, a nosotros, a todos. Se ha puesto de manifiesto que una escuela pensada, un aprendizaje pensado solamente desde la virtualidad, genera o pone en marcha o de manifiesto desigualdades donde hay mucha gente que no tiene posibilidad de conexión, no tiene medios, ¿no? Y esto genera que haya aún más diferencia en esto de los aprendizajes posibles y logrados o no. Dicho esto, pensemos un poquito, esto que yo les había hecho pensar y les dije retomen textos de Vygotsky, lo que ya han visto de Vygotsky, de Piaget en relación al aprendizaje, en relación a la dialéctica. Vamos a tratar de pensar, por un lado, lo que tiene que ver con estos medios de comunicación y donde los chicos están tan instalados, están tan movidos y conmovidos por lo visual, por el efecto de las imágenes, de la rapidez con que pasan las cosas, ¿no? Y esta detención que plantea la educación en sí, el aprendizaje en sí, porque ustedes saben, ya lo saben, que no hay posibilidad de que se aprenda si no es con un tiempo determinado, que cada uno y cada una de nosotros tenemos un tiempo, un momento para poder aprender, para poder construir nuestros conocimientos. Entonces pensemos de qué manera podemos plantear una enseñanza y un aprendizaje desde un desarrollo de un sujeto que desde que nace está inmerso en lo virtual, en la imagen, en las imágenes rápidas, en el poco tiempo que se toma o que uno le da al sujeto para pensar las cosas. Y por otro lado, pensar de qué manera uno puede lograr en el aula, con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, un aprendizaje que necesita un tiempo. Me parece que eso nos pone a nosotros como docentes en una posición de pensarnos y repensar nuestra práctica docente, nuestra enseñanza, a nuestros alumnos, a sus momentos de aprendizaje. Nos pone ante un desafío de pensar de cómo hacer para que este sujeto pueda, ¿sí?, darse el tiempo para aprender sin frustrarse, sin aburrirse, sin cambiarnos de canal. Porque realmente a veces uno en el aula siente que los alumnos inmediatamente, si pudieran, cambiarían de canal. Fíjense que un docente ante un pizarrón explicando un tema, y si lo ve del lado del alumno, la alumna en su banco, pensemos que si tuvieran la opción, seguramente ante determinadas clases nos cambiarían de canal. Entonces, ¿cómo hacer
para respetar estos momentos y estos estadios de los que hablaba Piaget, cómo proponer y cómo armar una propuesta, sobre todo en lo que implica con la alfabetización, la lectoescritura, los conocimientos que deben tener, estos conocimientos técnicos propios de determinadas disciplinas o ciencias que uno tiene que llevar, ¿no? Hacer esta transposición y llevar al aula, cómo plantearse, cómo pensarla de manera tal que el alumno no quiera cambiar de canal. Y esto no significa que nos tenemos que poner o pensar en el lugar de un payaso, de un lugar de entretenimiento, pero sí se pueden dar las dos cosas. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser el aprendizaje aburrido. Para todo esto tenemos que tener muy en claro en qué momento el sujeto en sus estadios está, pero además, desde una edad cronológica y supuesta, ¿sí? Si recordamos lo que dice Piaget en relación a los estadios, pensar en qué momento está, pero además pensar en qué momento está este alumno en particular, aquel alumno en particular, el otro. Porque si nosotros lo pensamos absolutamente desde una mirada estructural, y pensando esto que Piaget decía precisamente que no era así, donde él planteaba, a ver, cuando estoy hablando de los estadios no estoy hablando de algo rígido, sino que estoy planteando más o menos un proceso que se da entre tal etapa y tal edad y tal edad, y nosotros lo pensamos como algo estructurado, ya estamos fallando ahí. Entonces nosotros tenemos que ir acompañando a este sujeto, a cada uno de los sujetos que tenemos adelante, a cada uno de nuestros alumnos y nuestras alumnas, para ver en qué momento están en su desarrollo y en su aprendizaje. Pero además de eso, proponer y hacer una propuesta en cuanto a la enseñanza, en cuanto al aprendizaje y en cuanto a sus conocimientos, pensada desde su desarrollo, desde su momento, ¿no? Desde el momento de su aprendizaje, y por otro lado, de qué manera este aprendizaje se construye. Fíjense que les tiré muchas puntas. Les tiré el tema de abordar un aprendizaje, una enseñanza, un método que tenga que ver con poder que sea atractivo para el sujeto, para los alumnos, que sea atractivo, respetando un momento dado de su desarrollo y haciendo caso a estos estadios, pero no en forma rígida, sino en forma siempre individual y subjetiva. Y por otro lado, el tema de las tecnologías y la rapidez en la que están los chicos y las chicas y nosotros mismos y nosotras mismas, la rapidez a la que estamos acostumbrados a que las cosas pasen. Cuando nosotros pensamos y nosotras pensamos esto que decía Piaget y esto que decía Vygotsky, cuando Piaget plantea dos momentos, o sea, cuando plantea dos tipos de herencia, una herencia específica y una herencia general, no sé si lo recuerdan, la herencia específica que tiene que ver con lo que damos como especie, esta capacidad de poder ver, escuchar, con todo lo que tiene que ver con lo biológico, un sistema nervioso que funciona de determinada manera. Y cuando habla de una herencia general, que tiene que ver con un modo particular de funcionamiento de nuestro aprendizaje, de cómo nosotros procesamos la información y cómo aprendemos, y dentro de esta herencia funcional nos habla de estos momentos, ¿no? Del que tiene que ver con la acomodación, la asimilación. Bueno, cuando plantea esto, está planteando procesos determinados y, si ustedes leen el texto que yo les mandé, cuando hablamos de dialéctica, Piaget está pensando en un proceso dialéctico. Y no la dialéctica, porque me parece que lo leí, no me acuerdo si con ustedes en alguno de los foros. Cuando hablamos de dialéctica, no estamos hablando del habla. Porque esto, a ver, dialéctica se puede pensar de dos maneras. La dialéctica que tiene que ver con el discurso, pero también la dialéctica hegeliana, y esto es a lo que apunta el texto. Una dialéctica que tiene que ver con un proceso. Hegel, filósofo, no sé si lo han visto en algún momento, lo que plantea es un movimiento dialéctico, ¿sí? Que tiene que ver con la forma de funcionamiento ante la realidad y de los conocimientos, que tiene que ver con una tesis, una antítesis y una síntesis. Esta es la dialéctica de la que hablamos cuando hablamos de aprendizaje. Estos son los momentos de los que hablamos cuando hablamos de aprendizaje. Esto es lo que plantea Vygotsky cuando habla de las diferentes zonas, zona de desarrollo real, zona de desarrollo potencial y zona de desarrollo próximo.
Cuando hablamos de las diferentes zonas, estamos hablando de un proceso dialéctico. ¿Por qué estamos hablando de un proceso dialéctico? Porque en realidad, cuando el sujeto tiene un momento de aprendizaje, ese momento de aprendizaje, eso que sabe, ese conocimiento al que llegó, al que pudo abordar, solo, pero nunca es solo, y esto también hay que tenerlo en cuenta. Este solo siempre es con un otro, lo plantea Vygotsky así, el conocimiento y el aprendizaje siempre es social. Este conocimiento, que es el conocimiento real, ese es el que nosotros tenemos que conocer cuando nos acercamos a nuestros alumnos. Tenemos que saber en qué momento de su conocimiento está, en el momento de su aprendizaje está. ¿Qué es lo que realmente sabe de determinados temas que les vamos a enseñar? ¿Qué es lo que trae? ¿Sí? Y si lo pensamos de Piaget, es lo que Piaget llamaba conocimientos previos. ¿Qué conocimientos previos tiene el sujeto? Cuando se hace pelear a Piaget y a Vygotsky, en realidad no es tan así. En realidad están dos objetos distintos, creo que esto ya se los dije, están pensando en dos objetos de estudio diferentes. Piaget está pensando desde el funcionamiento interno del sujeto, Vygotsky está pensando desde una relación social con el otro. Cuando hablamos, entonces, de este proceso dialéctico, pensemos en estos tres momentos, desde Vygotsky, para poder hacer la relación con Piaget. Esta zona de desarrollo real sería lo que Piaget plantea como un conocimiento previo. Esta zona de desarrollo potencial es ese conocimiento que el sujeto puede llegar a alcanzar. Y ahí sí nos sirve Piaget, porque esto lo dice Vygotsky. Piaget acertó, fue acertado cuando propuso los estadios, porque yo no le puedo enseñar a un nene que todavía no reconoce las vocales a, hacer una oración, por ejemplo. Entonces yo tengo como docente que acercarme a su zona de desarrollo real, a su conocimiento previo, para plantear cuál es la zona de desarrollo potencial a la que puede alcanzar. ¿Qué es lo que puede llegar a saber? Yo sé que este chico, si solo todavía no reconoce o reconoce apenas las vocales, pero todavía no logró alcanzar la lectoescritura, por más que esté en tercer grado y que yo por edad tendría que saber que este chico ya puede armar una oración, tengo que primero pensar a dónde lo puedo acercar a él, no lo que se supone que tengo que hacer. Entonces, lo que tengo que lograr es que este chico, ¿cuál es su desarrollo potencial? Yo sé que este chico, cuando termine, la primera parte del año, va a poder escribir y leer las palabras. Yo sé que por edad este chico puede llegar a alcanzar, o por desarrollo, puede llegar a alcanzar a armar frases u oraciones simples. Pero primero tengo que ver cuál es el paso previo. Ahí es donde podemos pensar un aprendizaje dialéctico. Cuando el chico, que apenas sabía las vocales, logra armar una palabra, leer una palabra, escribir una palabra, esa ya es su zona de desarrollo potencial, la ha alcanzado. Cuando alcanza esa zona de desarrollo potencial, ese desarrollo potencial se le vuelve ya su zona de desarrollo real, porque a partir de ahí yo sé cuál es el conocimiento que tiene el chico. Entonces, es dialéctico porque eso, si planteamos desde Hegel, tesis, antítesis y síntesis, esa es la síntesis que llegó a ser el chico. Y cuando llega a alcanzar esa síntesis se le vuelve al nene o a la nena su zona de desarrollo real nuevamente. Entonces, a partir de ahí, listo, alcanzó a leer, alcanzó a escribir, aunque sea su nombre, palabras muy cortas. Yo ahora sé que esta es su zona de desarrollo real. A partir de acá, yo le puedo enseñar a escribir una oración. Estoy pensándolo de la manera más simple posible. Entonces, esa ya va a ser su zona de desarrollo potencial, llegar a armar una oración. Mientras que quizás el resto de los compañeros ya están armando oraciones, ya saben armar oraciones, porque esa es su zona de desarrollo real, pero ahora le enseño, qué sé yo, les tiro cualquier cosa, análisis sintáctico, sujeto y predicado. Fíjense que cuando pensamos en este proceso dialéctico, ¿y por qué es dialéctico? Porque se mueve, porque siempre que alcanza su zona de desarrollo potencial, esa zona de desarrollo potencial va a ser su síntesis, y esa síntesis se va a transformar en su zona de desarrollo real nuevamente.
está en movimiento y por eso es dialéctico. Desde Piaget, conocimiento previo, asimilación y acomodación, construcción de un nuevo conocimiento. Un nuevo conocimiento que incluye a ese, pero que lo supera. Tiene que alcanzar un conocimiento nuevo. En el medio, en esta zona de desarrollo próximo de la que habla Vygotsky, podemos pensar lo que Piaget pensaba como un conflicto cognitivo, porque entre el conocimiento anterior, previo, y el conocimiento nuevo, se genera un conflicto. Un conflicto que hace que esto que me está enseñando, a ver, me enseñó primero 2 más 2, a sumar, sume 2 más 2, sumemos, ya sé sumar. Ese es mi conocimiento previo. Esta es mi zona de desarrollo real. Yo sé que puede llegar a multiplicar este chico. Pero cuando yo le doy una cuenta de multiplicar, inmediatamente escuchó, practicó, inmediatamente lo que va a tratar de hacer es volver a sumar. Entonces yo le doy una cuenta de multiplicación, inmediatamente va a tratar de sumar. ¿Por qué? Porque este conocimiento nuevo es parecido al otro, pero no es exactamente igual. Eso genera un conflicto. En esta zona de desarrollo próximo, miren cómo estoy articulando Piaget y Vygotsky, ¿no? Todo el tiempo. Esta zona de desarrollo próximo me tiene que servir a mí, docente, para actuar y trabajar para que el sujeto supere el conflicto. Si yo genero el conflicto en el alumno, en el alumna, en los chicos y las chicas, si yo genero el conflicto, los pongo entre un conflicto y no lo ayudo a superar el conflicto, lo que voy a provocar en este sujeto es que lo abandone, que se frustre y que diga, no entiendo nada, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Esta es una de las causas, y fíjense cómo articulamos con el primer tema, esta es una de las causas por las cuales los chicos y las chicas se aburren en clase. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados y acostumbradas a frustrarse ante un hecho, un episodio que no les funcione de entrada, y porque hacer todo este proceso dialéctico de aprendizaje le supone, a cada uno de nosotros nos supone un gran esfuerzo. Cuando yo miro la tele, cuando yo veo un video, cuando yo juego a la Play, el esfuerzo es, bueno, si juegan a la Play con los dedos y viendo, ¿no?, la estrategia, que también serviría para una forma de funcionamiento, pero no precisamente para esto que les estoy diciendo. Pero fíjense que cuando yo lo estoy enfrentando al sujeto con este nuevo conocimiento, con esta zona de desarrollo potencial, con este conocimiento nuevo, que no es igual, idéntico al previo, pero que es parecido, y se genera el conflicto cognitivo, el sujeto no está acostumbrado, primero, a superar esa frustración de que no sea igual, que esto implica no entendí todavía. No está preparado para eso. Y además, esto implica mucho tiempo, implica mucho esfuerzo, implica mucho, esfuerzo y movimiento del sujeto, y no es la velocidad y la rapidez con la que el sujeto está acostumbrado a enfrentarse en la vida cotidiana. Entonces, ahí sí nos tenemos que pensar y plantearnos nuestro trabajo docente en este proceso de aprendizaje, en estos desarrollos del sujeto, que son individuales, ya les digo, no porque yo entre a 4º grado van a estar todos en el mismo lugar de la zona de desarrollo real, como pensaba el conductismo, ¿no? Que le importaba un cuerno, en qué zona estuviera, no importaba porque con estímulos iba a aprender, ¿no? Y ahí podemos decir, eso no era aprendizaje, en realidad lo que estaba haciendo es un adiestramiento del sujeto, repetir, 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 hasta que el sujeto se lo aprenda por repetición. Pero esto no tiene que ver con una construcción propia, a diferencia de lo que piensan todas estas teorías constructivistas de Piaget, de Vygotsky, que plantean un esfuerzo del sujeto, pero fíjense lo que les estoy diciendo. Todas estas teorías constructivistas con las que nosotros trabajamos y nosotros trabajamos están diciendo que el aprendizaje es una construcción. Y si pensamos que el aprendizaje es una construcción, estamos pensando en un tiempo para construir. Si yo no quiero construir una casa, necesito tiempo, porque yo la imagine hoy, mañana la casa no va a estar construida. Tengo que hacer los cimientos, ¿no? Esperar que se sequen, ir poniendo las paredes, ir poniendo las vigas, bueno, todo lo que implica una construcción. Es mucho tiempo. Entonces, ¿de qué manera nosotras y nosotros vamos a trabajar con estos sujetos en el aula?
cuando lo que estamos planteando es que el sujeto vive en otro tiempo, en un momento casi les diría atemporal, donde lo que quiere ver lo ve ya, donde lo que quiere hacer lo hace ya, donde no hay un tiempo y no le estamos mostrando y enseñando la importancia del tiempo para pensar, del tiempo para construir, del tiempo para hacer. Y fíjense que si lo llevamos a nuestro terreno, y lo que les estaba diciendo al principio de la clase, yo les di tiempo, ¿no? Les di tiempo para que ustedes puedan hacer esta construcción, no solamente con esta materia, sino con todas las que tienen, precisamente porque si no existe ese tiempo para pensar, para construir y para aprender, es imposible que se dé el aprendizaje. Entonces acá tenemos una lucha muy grande como docentes, no sé si una lucha, ¿no? Lo plantearía más como un desafío. ¿Cómo hacer desde nuestro rol docente para que se den estos tiempos y para que el sujeto no se aburra, y lo digo así con estas palabras, ¿no? Un proceso de aburrimiento, y aburrimiento que tiene que ver con la frustración de que no lo hice bien, con la frustración de que para aprender me tengo que equivocar, porque no hay posibilidad de aprendizaje si no hay error, con que no están acostumbrados a este error, con que la inmediatez le dice que tiene que ser ya, y que el objetivo tiene que estar cumplido en lo inmediato, y que el recorrido que se tiene que hacer es ya. Y además, contamos con que muchas de estas personas, muchos de estos chicos, tienen diferentes formas y lugares de acceso a determinadas informaciones, donde ni siquiera le damos, y acá me meto un poco con la ESI si quieren, no, ni siquiera le damos, respetando su tiempo de desarrollo, la posibilidad de plantear este recorrido, de plantear esta relación dialéctica con el conocimiento, y de repente se ven bombardeados por imágenes que todavía no pueden procesar y que se ven convocados de la sociedad a responder. Muchas veces vemos chicos y chicas de 11, 12 años convocados a responder desde un lugar de adultos cuando todavía no han podido procesar determinadas cuestiones que tienen que ver con los tiempos del aprendizaje. Entonces, me parece que tiene que haber un gran planteo y un replanteo desde nuestra mirada docente para poder hacer que para este sujeto sea significativo, y ahí me meto con Ausubel, si lo recuerdan, no sé si lo han visto, para que el aprendizaje para el sujeto sea significativo, pero enseñarle, además del contenido que le tenemos que dar, que es necesario que nosotros en la vida contemos con un tiempo para poder aprender, que no está mal que cada uno tenga su tiempo, que no está mal que todos aprendan y se equivoquen y lleve un tiempo más. ¿Por qué? Porque a veces, y nos pasa, y acá es un replanteo que yo les pido que se hagan como futuras docentes, a veces nos pasa a nosotros que nuestro propio tiempo de la rapidez nos lleva que el tener que enfrentarnos con un grupo de sujetos que son que son más, ¿cómo explicarlo? Que están en un momento anterior, que no responden a lo que dice el diseño curricular, que no responde a lo que se supone que le tenemos que dar. Tenemos un grupo que sí y un grupo que no. Y ahí nosotras y nosotros nos caemos en la frustración de tener que enfrentarnos con que tenemos que manejar en un mismo grupo muchas diferencias en cuanto al desarrollo, diferencias en cuanto al aprendizaje, y nos lleva muchísimo más trabajo como docentes que dar una clase para todos y para todas. Pensarlo homogéneamente. Si bien todas sabemos y todos sabemos que el aprendizaje ya no tiene que ser homogeneizante, que pipipín, que pipipam, esto le demanda a cada docente mucho más esfuerzo, y también esto que yo les planteaba a nivel de los alumnos y de los chicos y las chicas, a nivel del docente, detenernos, porque nosotros también somos producto de esta rapidez posmoderna que nos invade todo el tiempo, y porque tenemos que responder a un diseño, y porque tenemos que responder a que lo que se supone que este año los chicos tienen que saber, y porque, ¿no?
y muchas exigencias que también tienen que ver con la rapidez. Entonces, este planteo de pensar de qué manera uno como docente ayuda a estos chicos para que empiecen a no aburrirse, sino a entender que no todo es inmediato, que está bueno entretenerse con lo que no es inmediato, ¿no? Pero por otro lado, lo tenemos que hacer con uno, porque nosotras y nosotros estamos también inmersos en esa cultura de la inmediatez. Fíjense qué pasa cuando uno manda un WhatsApp y el otro te lee y te clavó el visto y no te responde inmediatamente. La angustia, el enojo que genera. Y si uno dijo algo y el otro interpretó otra cosa, el enojo y la angustia que genera. No darnos tiempo para pensar. Vivimos en una sociedad, ustedes también, yo también, en la que estamos acostumbrados a creer lo que vemos. Fíjense qué les pasa a ustedes cuando miran noticieros. ¿No le creen a los periodistas? Yo puedo decir, no le creo. Pero fíjense que aplicando este método conductista, porque los medios de comunicación utilizan el método conductista de esta cuestión de estimular permanentemente, estímulo, genera en nosotros, ¿no?, esta asociación de estímulos, una respuesta determinada y que también tiene que ver con la inmediatez de no parar y pensar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos pensando, en cómo estamos trabajando. Lo estamos viviendo los docentes también en esta época de no poder encontrarnos en el aula. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar la clase y subir las clases y subir las clases y subir actividades y subir textos. Y esto también nos genera esta cuestión de la inmediatez. Tengo que cumplir, tengo que mandar, tengo que responder, tengo que... ¿no? Perdón. ¿Y qué hace que? Miren, me atraganté cuando dije esto. Hace que precisamente perdamos de vista lo que implica el desarrollo humano, el proceso de aprendizaje y el reconocimiento del tiempo que lleva, y ahí vamos a dar a Brunner, este recorrido espiralado del aprendizaje. El otro día yo les decía en la clase anterior, cuando comenté algo en relación a Brunner, yo no sé si lo saben, pero lo voy a tomar y se los voy a contar. Ustedes saben que Vygotsky no llegó a la Argentina hasta pasado el golpe militar. La teoría de Vygotsky llega después de la vuelta a la democracia. Vygotsky fue un sujeto que viene de la corriente marxista. Él era marxista, trabajó mucho con Lenin. Cuando asume Trotsky, muere Lenin, lo echan a Vygotsky, o sea, le prohíben todas las obras. Él estaba haciendo un trabajo muy importante en la alfabetización de los campesinos en la Unión Soviética. Era como digamos, su objetivo y su obsesión, porque en la Unión Soviética había muchísima cantidad de gente analfabeta. Hizo todo un trabajo en relación a esto. Luego, cuando Stalin asume, prohíbe las obras de Vygotsky. También prohíbe la era Marx en la Unión Soviética. Las obras de... Ustedes saben que Vygotsky murió muy joven, ¿sí?, a los 37 años. Y todas las obras de Vygotsky quedaron. Su colaborador fue el que se las llevó a Estados Unidos. Y fue Brunner, precisamente, el que traduce las obras de Vygotsky del ruso al inglés. Por eso Vygotsky... por eso Brunner, cuando habla de la zona de desarrollo próximo, habla del concepto de andamiaje, que es un concepto de Brunner, no es de Vygotsky. Vygotsky nunca habló de andamiaje, ¿sí? Habló de el docente como guía, el lugar de guía, el lugar de acompañamiento, pero no de andamiaje. Esta es una metáfora que pone Brunner cuando traduce la obra de Vygotsky. Esto lo quiero aclarar porque a veces se confunden los textos. Se habla de andamiaje, cuando se está hablando de Piaget, de Vygotsky, perdón. En realidad no es de Vygotsky, esto es la interpretación que hace Brunner. Y fíjense que no es por nada que si nosotros conocemos recién en democracia, y con la vuelta a la democracia, la obra de Vygotsky se empieza a conocer, o sea, en los profesorados todavía no se daba, porque recién llega a los psicólogos
a partir de la democracia y empezamos de a poco a estudiar la obra de Vygotsky, fíjense que no es por nada, digo, porque él está planteando un pensamiento dialéctico, ¿sí? Una construcción de pensamiento, cuando toda la corriente que pensaba, tanto Estados Unidos como los militares, era muy de estímulo-respuesta, porque en realidad operaban sobre la conducta del sujeto y lo que se quería era un adiestramiento del sujeto, que esto es el conductismo, ¿no? Entonces, las obras llegan mucho después. Y les cuento otra cosa. Cuando hacen pelear a Piaget y a Vygotsky, esto no es así. Vygotsky había leído todas las obras de Piaget. Vygotsky conocía absolutamente los trabajos de Piaget. Pero Piaget no conocía la obra de Vygotsky, no lo conocía Vygotsky. Ya les digo, Vygotsky no se dio a conocer hasta mucho después de que murió. Y Piaget dice, después que le llegan las obras de Vygotsky y lo lee, qué lástima que yo no pude acercarme a sus trabajos cuando él los estaba haciendo, porque tenemos muchos puntos de coincidencia. Y todo lo que Vygotsky me está criticando a mí es algo con lo cual yo estoy trabajando, pero simplemente que mi objeto de estudio hasta este momento era otro. Pero todo esto que está aportando Vygotsky, que estuvo aportando Vygotsky, que yo no me enteré, dice Piaget, hubiera estado genial. No lo dice de esta manera, por supuesto, pero digo, lo que decía, hubiera estado buenísimo que yo supiera lo que estaba haciendo este hombre para poder trabajar junto con él. Por eso les digo que cuando pensamos a Piaget, también lo pensamos como un proceso dialéctico de asimilación y acomodación, este proceso de conocimientos previos, ¿sí? Cuando hablamos de los estadios, también estamos pensando en un proceso dialéctico. Y cuando Brunner toma esta dialéctica de Vygotsky, lo que está planteando y lo que plantea como muy interesante, que me parece muy interesante, es esto del aprendizaje espiralado. ¿Qué es esto? Uno, cuando enseña, tiene que ir y volver por este conocimiento en forma de espiral. Yo enseño a sumar y después, cuando quiero enseñar a multiplicar, vuelvo a la suma y me alejo y agrego un poco más y agrego un poco más y lo voy complejizando, siempre en forma de espiral. Entonces, si bien Brunner, y acá vuelvo al texto de Brunner, en un principio era absolutamente piagetiano, porque en realidad lo que tenía él y con lo que estaba trabajando era con Piaget, si bien Brunner trabajó muchísimo con el tema de la informática, en ese momento con el ordenador, el procesador de texto y cómo funcionaba la memoria y todo esto, cuando conoce la obra de Piaget, sí trabaja mucho con las obras de Piaget, y cuando se le acercan las obras de Vygotsky, cuando las puede traducir, no es que se pelea y abandona las ideas de Piaget, suma esto y por supuesto hace como un emblema, ¿no? Y un resaltamiento de la obra vygotskiana, porque precisa, lo tenía que dar a conocer y porque le parece sumamente interesante para el tema del aprendizaje y plantea esta cuestión espiralada del conocimiento. No quiero cansarlas y cansarlos más. La semana que viene es feriado nuevamente, pero yo voy a ver si subo alguna clase para que no nos atrasemos tanto. Igual ustedes lo manejan como pueden. Tómense su tiempo para poder aprender, tómense su tiempo. Espero que me manden al foro si se entendió, si no se entendió, que me cuenten si esto está siendo productivo. Porque como yo no las conozco y no los conozco y no pude hablar más que con lo que ustedes me dicen en el foro, tampoco puedo pescar claramente cuál es esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Claramente, cuál es su conocimiento previo, su zona de desarrollo real en cada uno de ustedes, porque a mí me contestan algunas y me cuentan lo que saben de Vygotsky, de Piaget, de Brunner, y me parece genial porque digo, bueno, pero yo no sé si todas y todos y todes lo tienen tan en claro y me es muy difícil también acercarme a cuál es su zona de desarrollo real o este conocimiento previo que ustedes tienen. Entonces, a veces tengo miedo de ser reiterativa con algo que ustedes ya saben, ¿no? Más allá de esto que sigo dando vueltas y hacemos este trabajo en espiral con ustedes, que voy y vengo por Piaget, Vygotsky, Brunner, y agrego un poquito más. Digo, cuando empezamos a pensar esto que yo les propongo, de qué manera trabajar, supongo que ustedes también vieron memoria, vieron atención, vieron motivación, de qué manera hacer esta articulación entre
el desarrollo del sujeto, el aprendizaje del sujeto y el entorno sociocultural que están viviendo los jóvenes para poder trabajar y ver de qué manera yo puedo trabajar desde primer grado hasta sexto en provincia, hasta séptimo en capital, y fíjense que ahí también tenemos una gran diferencia, con estos conocimientos que uno cree que son significativos para el sujeto, pero hay que ver hasta qué punto para ellos es significativo y si no lo es, de qué manera uno puede hacer que estos conocimientos se le vuelvan significativos para poder apropiarse y poder ayudarlos a que no se frustren o no se aburran o no se cansen cuando se les presenta un conflicto cognitivo. Bueno, no sé, los dejo acá porque no quiero aburrir ni cansar. La semana que viene estaré subiendo o poniendo más material para que vayamos leyendo y para que vayamos discutiendo. Y también estaba pensando, si estamos todos de acuerdo, en alguna de estas semanas, en el horario de nuestra clase, poder hacer una clase por Zoom para que nos conozcamos, para que yo pueda conocerlas y conocerlos y saber más o menos un poco más de ustedes y ustedes me pueden preguntar más directamente a mí. Una de las posibilidades es que planee una clase por Zoom para la semana que viene. Yo se los voy a mandar por mensajería interna la invitación. Una de las posibilidades es que sea para el lunes próximo, que es feriado, en el horario de nuestra cursada. Lo dejo abierto, espero que me respondan si sí, si no, si quieren o no. A mí me parecería que sería una buena manera de que yo los pueda conocer y ustedes me puedan preguntar o puedan hacer sus aclaraciones o lo que tengan para decir. Dejamos el video acá, espero que estén muy bien, cuídense muchísimo, tengan cuidado con los medios de comunicación que dicen muchas cosas, están negando la existencia de un virus y le están llamando bacteria un virus, fíjense el nivel de confusión que hay. Cuídense, es lo único que les puedo decir, es la única forma que podemos volver a encontrarnos muy pronto. Les mando un beso grande y nos vemos pronto.